Dios tiene un mensaje para el migrante. Y no hay que escandalizarse. Dicen las definiciones: migrante es todo aquel que se mueve de un lugar a vivir en otro. De la comunidad, mis papás bajaron a vivir en la ciudad y ya fueron migrantes. Y yo pues de por ahí fui a vivir en Colombia. La primera vez que yo escuché este tema fue en Colombia. Y nunca había tenido tanto sentido para mí, sino hasta el día de hoy, muchos años después. Pero fui migrante en Colombia. Y pues por la bendición de Dios también pude estar aquí y contento de poder estar aquí. Entonces, migrante es todo aquel que se mueve de un lugar a otro. Nosotros vemos en la Biblia cómo es que Dios permite que los pueblos se muevan de un lugar a otro. Hay unos datos muy importantes y bastante interesantes que quisiera compartir con ustedes. No sé si ustedes sabían que para el 2020 ya habían 31 millones de personas en Estados Unidos, hispanos o de descendencia hispana, ¿verdad? Los hijos de los hijos. Ya vivían en Estados Unidos alrededor de 31 millones para el 2020. 31 millones de hispanos o de descendencia hispana. No solamente los hispanos somos migrantes en los Estados Unidos, sino también hay 12 millones de personas asiáticas, chinos, filipinos, ¿verdad? Coreanos. Algo muy interesante que dice el censo de los Estados Unidos es que para el 2050, 1 de cada 4 que vive en Estados Unidos será hispano o de descendencia hispana. Es decir, para el 2050 habrá 100 millones de hispanos o de descendencia hispana, decir de gente de Latinoamérica. Y yo me pregunto, en este contexto, Dios tiene algo que decir a las personas. Dios tiene una palabra para ellos, Dios tiene algo, un mensaje para todos. Y Jeremías presenta un mensaje que Dios está enviando a través del profeta Jeremías al pueblo judío. Realmente es interesante ver cómo es que en el Génesis, uno de los mandamientos de Dios es que no se queden en un solo lugar, sino que vayan y estén en toda la tierra. Ese fue el mandamiento siempre. Uno ve en el Génesis cómo es que el pueblo estuvo construyendo una torre y todos estaban ahí y de repente Dios, dice el texto bíblico, confunde las lenguas y se esparcieron por toda la tierra. A lo que voy, hermanos, es que la movilización humana está dentro del plan de Dios. No es un accidente. Hay muchas razones por las cuales uno puede cambiar de residencia, puede viajar a otro lugar. Pero dentro de los planes de Dios no hay ningún error y no hay ningún descuido. La movilización humana está dentro del plan de Dios y lo enseña todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en su mandamiento era que todos poblemos la tierra en diferentes partes? Hay algo muy interesante en Inglaterra. ¿Sabe usted que la iglesia más grande de Inglaterra es la iglesia migrante? Hay misionólogos, ¿verdad?, los que estudian los movimientos de los pueblos y mencionan que en España, por ejemplo, un país muy secular España, la religión, incluso la religión católica bajó mucho. Pero las olas migratorias, es decir, los migrantes que veían de América Latina a España o los migrantes que subían desde África a España, mencionan que están reevangelizando España. Las iglesias más grandes en España son las iglesias migrantes. Y ahora se menciona que están reevangelizando España. ¿Cómo Dios utiliza estos movimientos migratorios para su plan y para su propósito? Nada se escapa a los planes de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Y lo que nosotros queremos entender es que Dios tiene control del movimiento de los pueblos. Dios mueve a su pueblo en juicio y para redención. Ustedes han visto al pueblo judío siempre moviéndose de un lugar a otro. Y tal vez se portaban mal el pueblo judío, pero tenían que ir a otro lugar y siempre eran redimidos. Dios mueve a su pueblo en juicio y para redención. Y algo muy interesante es que en la diáspora, esta palabra diáspora significa en el envío, es decir, cuando salieron de sus casas, de sus pueblos, de sus tierras. Cuando estuvieron lejos, el pueblo judío aprendieron nuevas cosas de Dios.
Eso es algo muy importante de notar. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos empezaron a salir a otros lugares, es cuando empezaron a aprender nuevas cosas de Dios. Una vez más, Dios tiene control del movimiento de los pueblos. El mandamiento de Dios fue poblar toda la tierra. Las olas migratorias han ayudado a que Dios se presente en otros lugares donde no existían. Las olas migratorias han ayudado a reevangelizar sociedades que eran totalmente seculares. Dios utiliza, hermanos, el movimiento de la gente, de los pueblos en diferentes regiones, con un plan y con un propósito. ¿Estamos claros en eso? Y para el 2050, dice el censo de los Estados Unidos, dice, habrá 100 millones de hispanos o de descendencia hispana. Y algo tiene que decir Dios a esta situación. Nosotros vamos a ver el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, pero Jeremías vivió en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. Como nosotros sabemos la historia, Babilonia, ¿verdad?, conquistó Jerusalén y tomó, no a todos los judíos, pero a una gran parte de los judíos y los movió a Babilonia. Eso es lo que hicieron los babilonios, los movió. Entonces todos los judíos, una gran parte de los judíos se fue a vivir en Babilonia. Y antes del exilio a Babilonia y durante el exilio a Babilonia habían los profetas. Y los profetas siempre decían esto: ustedes tendrán bendiciones de Dios. Pero la gente de Israel pensaba, nosotros seremos bendecidos por Dios cuando regresemos a Jerusalén. Entonces todos los judíos estaban esperando, estoy ahorita en Babilonia, pero regresaré a Jerusalén y en Jerusalén tendré las bendiciones de Dios. Eso es lo que pensaban los judíos en este momento. Pero hay algo muy importante que Jeremías les empieza a decir a esos judíos que están viviendo en Babilonia. Jeremías comparte que el pueblo gozará de esas bendiciones en el exilio en Babilonia. Dice, ustedes van a vivir en Babilonia y por mucho tiempo, por 70 años. Fue la primera generación que se fue a vivir en Babilonia y cuando ellos estaban esperando y diciendo, voy a regresar a Jerusalén para tener las bendiciones de Dios, Jeremías se levanta, un profeta de Dios, y les dice, miren, ustedes van a estar en Jerusalén 70 años, no es una ida y vuelta, 70 años van a quedarse ahí, y van a experimentar las bendiciones en el exilio en Babilonia. No tienen que esperar a regresar a Jerusalén, sino donde ustedes se encuentran ahora, ahí van a experimentar las bendiciones de Dios. ¿Me están captando? ¿Cierto? Entonces, una vez más, los judíos estaban en Jerusalén, vienen los babilonios, y los babilonios cogen a una gran parte de los judíos, los mueven a Babilonia, y la esperanza de los judíos era, yo cuando regrese a Jerusalén tendré esas bendiciones de parte de Dios. Y Jeremías, un profeta de Dios, se levanta y les dice, no, ustedes van a estar ahí 70 años, y mientras están allí, en ese nuevo lugar, ustedes van a tener las bendiciones de Dios. Mientras esperan el rescate. Nosotros sabemos que hay una nueva Jerusalén, ¿verdad? Y anhelamos esa nueva Jerusalén que será el cielo. Jeremías está diciendo, mientras ustedes esperan la nueva Jerusalén, dice, recibirán esas bendiciones de Dios donde ahora se encuentran. No necesitan esperar a regresar a Jerusalén, sino donde ahora ustedes están, ahí ustedes recibirán las bendiciones de Dios. Lo que Jeremías está haciendo es dando consejos de cómo gestionar la vida económica y familiar mientras se espera el rescate. Mientras están allí en Babilonia, Jeremías les dice, les voy a dar unos consejos de cómo gestionar su vida y su economía mientras esperan, mientras están ahí. No tienen que esperar a regresar a Jerusalén para que ustedes empiecen a experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, Jeremías empieza diciéndoles esto al pueblo judío que está en Babilonia. Migrantes en Babilonia se encuentran los judíos ahí. Y esto les dice, versículo 11 del capítulo 29 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo,
para darles un futuro y una esperanza. Era parte del plan de Dios. Dios tiene control del movimiento del pueblo. Era parte del plan de Dios que los judíos ahora se encontraran en este nuevo lugar. No es un accidente, no es una situación forzada. Muchos motivos hay para que uno sea migrante, ¿verdad? Uno tiene 1.000.000 de motivos para poder salir y cambiar su residencia. Pero hermanos, esto era plan de Dios. Es parte del plan de Dios, porque Dios es quien tiene control del movimiento de los pueblos. Dios es quien aún es soberano en todas esas situaciones. Entonces, cuando los judíos se encuentran en Babilonia, desesperados por regresar tal vez a Jerusalén, tal vez desanimados porque están viviendo en Babilonia, un lugar donde tal vez no escogieron vivir, pero están viviendo ahí, no importa el motivo por el cual fueron a Babilonia, Jeremías les está diciendo, ahí en Babilonia les está diciendo a estas personas,